con su característico actuar con falsedad, desvergüenza descarada, cinismo, hipocresía, la señora Sheinbaum, bautizada como la corcholata, y que lleva ese estigma por falta de dignidad, porque el narcopresidente así los bautizó, y la señora, falta de principios éticos y morales, consiguió que así se le conozca no solamente a nivel nacional, sino mundial. Así la trae como trapeador el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Pero para no apartarme del tema, el asunto es que fue interrogada en su circo de saliva por una reportera que cómo se despide del Poder Judicial, quien termina el 1 de septiembre en virtud de la diarrea legislativa al Poder Judicial para que los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial sean por voto popular, y que además, qué impresión le dejó el Poder Judicial. La señora Sheinbaum contestó estupideces como son el de que al acabar con el nepotismo, de que era un poder formado por puros familiares, tíos, hermanos, sobrinos, etcétera, que se acababa una era de injusticia y que ya iba a haber un poder judicial que iba a servir de manera igualitaria a todos por igual. Y ello pues es una forma de engañar al pueblo de México de que los responsables de la corrupción eran el Poder Judicial hasta el 1 de septiembre, cuando que evidentemente la corrupción está en el gobierno de Morena, que encabezó el narcopresidente, y que ha sido destapada la cloaca de la corrupción de manera irónica por un presidente extranjero como es Donald Trump, quien está inclusive tras los huesos del narcopresidente y de la misma Sheinbaum como peces gordos, por haber dado instrucción al Pentágono para que actúe de manera inmediata para terminar con los cárteles mexicanos que protege de manera desvergonzada, descarada, la señora Sheinbaum por instrucciones del narcopresidente, que es el que gobierna de facto en la chingada, y que la señora Sheinbaum no es más que una figura decorativa, para definirlo bien, es un títere, una marioneta del narcopresidente. Pues ese es el costo que tiene que pagar por haber sido designada presidente espuria sin mérito alguno, y porque una persona, una mujer decente, honesta, con ética, con valores fundamentales, como es la dignidad, no hubiera aceptado. La señora Sheinbaum está embrocada por el narcopresidente, y además, también irónicamente, por un presidente extranjero que allanó ya la soberanía nacional, y que la señora Sheinbaum sigue como disco rayado diciendo que no va a permitir que se atente contra la soberanía, cuando es fama pública que drones, barcos, aviones y hasta marines han allanado el territorio nacional. Y todo porque la señora Sheinbaum no quiere perder el poder para cristalizar la cuarta transformación, que es un sistema social comunista. Pero para estar en contexto me permito exhibir el interrogatorio de la reportera y las estupideces a que nos tiene acostumbrado la señora Sheinbaum, corcholata del narcopresidente y títere así.
¿Cómo despide usted a esta Corte y cómo define estos últimos 30 años el trabajo de la Suprema Corte? El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo, pero es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuantos y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial. Si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda. Bueno, la señora Sheinbaum lo único que deja ver es su prominente dentadura, muy semejante a la muelona de la leyenda colombiana, relativo a una mujer con ciertas características de bruja y que además sacrificaba a los hombres. Y la forma, la metodología para hacerlo era primeramente atraerlos con engaños de manera cínica y luego sacaba su prominente dentadura y los destrozaba. Y esa dentadura es semejante a la de la señora, pues es lo único visible en este personaje que no tiene capacidad. Y si alguien me preguntara que ofreciera pruebas, yo le diría que una prueba de que es una ignorante y que no tiene capacidad es el hecho de que su tesis para obtener el doctorado, que presume la señora, fue de que se basó en las estufas de leña en Michoacán y que por cierto está financiando con cientos de miles de pesos, de millones de pesos, dizque para introducirlos a las zonas indígenas, a las zonas rurales, cuando que el costo de cada matoteto de estas obsoletas estufas pues es totalmente incosteable, porque da más garantías, da más utilidad. Una estufa se puede conseguir cuando mucho 2,000 pesos y no un horno, una estufa como lo llama la Sheinbaum, para todavía ser un instrumento de contaminación ecológica. Pues todos los hornos consumen leña y obviamente pues va a incrementarse la tala de árboles, pero no les importa a los morenacos. Así sucedió con el Tren Maya, que es el causante de la tala de más de 10 millones de árboles, más aparte la destrucción de acuíferos, de mantos freáticos contaminados y que están a punto de colapsar con el paso del Tren Maya, que no fue más que un culto a la personalidad del narcopresidente. Y para estar en contexto, me permito exhibir declaraciones del narcopresidente que contradicen las afirmaciones de la Sheinbaum de que el Poder Judicial actual fue corrupto y que además nepotista. Pues más nepotista lo fue el señor López Obrador, quien manejaba a Arturo Saldívar, que era presidente de la Corte, para que todos los asuntos contra el gobierno, controversias constitucionales, se resolvieran a favor del gobierno morenaco, como el narcopresidente lo confesó de manera cínica, descarada y abusiva, así. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, hagan lo que quieran.
porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. Bueno, queda comprobado que la señora muelona, Claudia Sheinbaum, es una mentirosa de marra, pues sin prueba alguna manifiesta que el Poder Judicial, que termina el 1 de septiembre, representaba el nepotismo, cuando la realidad es que el gobierno que encabezaba el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador fue el iniciador del nepotismo en México. Muchas gracias.